Si su niño recibió esta carta, quiere decir que puede recibir en una tarjeta PEBT 2020 del Estado de Nueva York los subsidios de transferencia electrónica de beneficios del Estado de Nueva York a raíz de la pandemia. Usted recibirá por correo una tarjeta de subsidios de alimentos PEBT del Estado de Nueva York para cada niño apto de su grupo familiar. Antes de que usted pueda utilizar la tarjeta PEBT 2020 de subsidios de alimentos de su niño, debe llamar primero a la línea directa de servicio al cliente de EBT y seleccionar un número de identificación personal o PIN. Utilizando un teléfono de marcación por tonos, marque el 1-888-328-6399. La línea de servicio al cliente de EBT ofrece la información en varios idiomas. Cuando se le solicite, escoja su idioma preferido entre los que se ofrecen. Por ejemplo, presione 2 para español. Luego, utilizando el teclado de su teléfono, se le solicitará ingresar el número de 19 dígitos que se encuentra en la parte frontal de la tarjeta de subsidios de alimentos PEBT 2020. Después de ingresar el número de la tarjeta, escuchará una serie de opciones. Presione el 1 para crear su PIN. Debido a las condiciones particulares de la pandemia y el carácter temporal de los subsidios de alimentos PEBT, hay ciertas instrucciones especiales que debe seguir antes de escoger un PIN. Se le pedirá que proporcione información sobre el titular de la tarjeta. El titular de la tarjeta es el niño cuyo nombre aparece impreso en la parte frontal de la tarjeta de los subsidios de alimentos PEBT 2020. Primero que todo, se le pedirá ingresar los últimos 4 dígitos del número de seguro social del titular de la tarjeta. No ingrese los últimos 4 dígitos del número del seguro social del niño. En su lugar, usted debe ingresar los 4 dígitos que representan el mes y el día de la fecha de nacimiento del niño. Por ejemplo, si la fecha de nacimiento del niño es el 4 de julio, ingrese 0704. Cerciórese de ingresar la fecha de nacimiento del niño y no la fecha de nacimiento ficticia que aparece impresa en la parte frontal de la tarjeta. Por razones de seguridad, no se imprime la fecha real de nacimiento del niño en la parte frontal de la tarjeta. Después de ingresar la fecha de nacimiento del niño, se le pedirá que ingrese su código postal. Finalmente, se le pedirá que ingrese su nuevo PIN de 4 dígitos. Ingrese un número de 4 dígitos utilizando el teclado de su teléfono. Una vez que usted ingrese el número, se le pedirá que verifique su nuevo PIN ingresando de nuevo el número de 4 dígitos. Memorícese este número. Se le pedirá ingresar este número cada vez que haga compras de alimentos utilizando su tarjeta PEBT. Ahora ya está listo para utilizar la tarjeta de subsidios de alimentos PEBT 2020 para comprar alimentos en toda tienda de comestibles participante. La mayoría de las tiendas de comestibles aceptan pagos con la tarjeta EBT. Busque por el logo Quest o pregunte en la tienda antes de hacer las compras. Puede verificar el saldo de su cuenta en todo momento, llamando al 1-888-328-6399 o ingresando a connectebt.com o solicitándole al cajero de la tienda de comestibles participante que verifique el saldo de su cuenta en la registradora.